Hola, muy buenas noches, bienvenidos a una nueva emisión de este espacio 1 a 1 con Ibis Alvarado. Es un placer que usted esté ahí ya listo en su casita, ¿verdad?, para compartir con nosotros esta hora de entrevistas y de pláticas. Hoy es 17 de mayo del año 2018 y para nosotros es un verdadero placer que usted esté ahí ya frente a la pantalla de su televisor listo para estar con nosotros. Saludo también a esas miles de personas que están conectadas con nosotros desde muy temprano a través del Facebook Live. Le pedimos que le dé compartir a esa transmisión y que nos ayude a seguir rompiendo el cerco mediático y continuar siendo tendencia en redes sociales. Hoy tengo un tema bastante interesante, polémico, si usted así quiere, despierta mucha polémica. Hoy me van a alar las orejas un montón por ahí, pero no se asuste, no se asuste. Esta es la libertad de poder hablar y lo abierto que es un ETV para tocar estos temas. Tengo a Carlos Zelaya Irías de la Asociación Libre Pensamiento Honduras. Carlos Zelaya, un placer. Y tengo también a René Centeno, comediante y psicólogo. También perteneces a la asociación. Sí. René y Carlos vienen como parte de esta asociación que presentó en las últimas horas un recurso de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia ante una pretensión que existe de leer la Biblia o poner la materia de Biblia en todas las escuelas y colegios en Honduras, ya sean públicos o sean privados. ¿Quién quiere pronunciarse en primera instancia, Carlos o René? Bueno, ya que me cedió el balón, René. Buenas noches a todos y gracias de nuevo por la invitación. Claro. No solamente es el tema de leer la Biblia, porque la moción textualmente dice de que lo que se requiere o lo que se quiere es la promoción de la Biblia dentro de las escuelas, con fines supuestamente para contrarrestar la violencia en la sociedad, inculcar valores y ese tipo de cosas. Ajá. Pero a nosotros particularmente lo que nos preocupa es la obligatoriedad que podría existir en ese caso y la promoción de una religión específica, que eso va en contra de lo que es un Estado laico. Porque también hay que aquí aclarar un punto que yo creo que las autoridades eclesiásticas de muchas denominaciones mantienen eso como esa confusión, porque la gente piensa que cuando se habla de religión entonces es que estás hablando de católicos, evangélicos, pentecostales, testigos de Jehová, mormones y eso. Y estas son denominaciones de una religión. La religión en realidad es la religión cristiana, todos son cristianos. Entonces, esa confusión existe en la gente porque dice, no, pero es que no vamos a hablar de religión porque no vamos a hablar específicamente de los testigos de Jehová, de los evangélicos y toda la cosa, pero en realidad sí es una religión. Es decir, en un Estado laico entonces quiere decir, según la definición del Estado laico, que si nosotros, o mejor dicho, si el Estado promociona una religión como la religión cristiana, también debería tener la misma apertura para promocionar el Islam, para promocionar las religiones hinduistas o para promocionar el ateísmo inclusive. Y algunos más radicales hablan de la iglesia de Satán, ¿verdad? Pero no es el caso de nosotros en realidad. Pero en realidad si el Estado empieza a dar una preeminencia a una religión específica, está violentando el principio de laicidad, que constitucionalmente es prohibido, y dentro de la misma ley de la educación, la ley fundamental de la educación, también se especifica de que la educación en Honduras debe ser laica. Y constitucionalmente, eso es lo que dice la Constitución de la República, que hay libertad de culto y que Honduras es un Estado laico. René, ¿qué pasó? ¿Tus palabras? Bueno, no, realmente para mí esta es una discusión un poco absurda. Deberíamos estar hablando de los niños en la calle y del fraude electoral. Pero nos tienen persiguiéndonos el rabo, ¿verdad? Y estamos como dando vueltas como tontitos frente a este tema. Fíjate que es yo siempre, absurdo desde todo punto de vista, porque la Constitución dice muy claramente que la educación en Honduras es laica, y lo dice el artículo 151 y nuevamente el artículo 77 indica que no se le va a dar ningún privilegio, ninguna ventaja a ninguna de las iglesias. Lo que decía Carlos ya, si van a leer la Biblia cristiana le están dando preeminencia a los cristianos, pues. Entonces ya de por sí ahí hay una injusticia. Además que este es competencia de la Secretaría de Educación. O sea, ¿qué está haciendo este congresista Tomás Zambrano proponiendo cosas que no son de su incumbencia? O sea,
este tipo de actividades en todo caso tendrían que surgir de la Secretaría de Educación, que no va a pasar porque la Secretaría de Educación entiende muy bien que la educación en Honduras es laica según la Constitución. Yo entiendo, ¿verdad? Lo tengo muy claro, que en Honduras las leyes son como con fines ilustrativos nada más, ¿verdad? Solo como orientación general, porque la Constitución igual dice que no hay reelección y ya sabemos cómo terminó todo eso. Entonces no me extraña, ¿verdad?, que la gente no entienda que el tema ni siquiera tendría que ser objeto de discusión y que esté insistiendo con el tema, pero ¿por qué no va a haber lectura? Es que, punto. O sea, la educación en Honduras es laica. Podemos discutir si quieren por qué debe ser laica la educación. Los argumentos ya los esgrimió de manera magistral Carlos Zelaya, así que yo no sé si quiere pedimos un café y platicamos un rato sobre... Para mí, yo tengo que dejar por sentado que yo creo en Dios, soy cristiano, me congrego en una iglesia. Pero yo estoy de acuerdo que las cosas del Estado son las cosas del Estado y las cosas de Dios son las cosas de Dios. Bíblicamente. Al César lo que es del César. Al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Para mí, compañeros, quiero decirles algo. Para mí, esto es un distractor más. Es que no sé, estoy de acuerdo contigo. A mí me parece que es una caja china también. Sí, de acuerdo. Esto es una caja china. El problema y el punto, nosotros en la asociación estuvimos discutiendo este tema. Decíamos, bueno, nos pronunciamos, sacamos pronunciamiento, presentamos algún recurso, ¿qué hacemos? Entonces, muchos concluimos de que era una caja china. Sí. Pero dijimos también, ojo, que esta caja china puede ser aprovechada por las cúpulas de ciertas denominaciones para implantar un régimen como el que están proponiendo. Entonces, yo creo que en este caso el gobierno, Tomás Zambrano, el Congreso, no sé quién, está jugando a ganar por amplias vías. O sea, tenemos la caja china, pero si pega, entonces también está la otra ganancia. Sí. Entonces están como jugando a dos bandos, así, a ver por cuál pegan. Eso es lo que a mí me parece particularmente, y bueno, como te digo, en la asociación estuvimos discutiendo este tema y decimos, no, pues es que es caja china. Bueno, sí, pero si nos quedamos callados, entonces podemos dar pie a que más adelante se siente un precedente de este tipo y empieza a violarse la... Fíjate, Carlos, que René mencionaba algo que me llama la atención. Si aprobase esto, ¿qué va a pasar, por ejemplo, con la comunidad judía que tenemos en Honduras? Sí, musulmana. De hecho, Los musulmanes, los judíos, Ahí. el Krishna, entre los mismos cristianos y Ahí existen, ¿no? sí están. ¿Qué va a pasar con los católicos que se sientan afectados? ¿Qué va a pasar con los mormones? Con los testigos de Jehová, con los adventistas, con los ¿Qué va a pasar pentecostales, con los pentecostales? o con las iglesias evangélicas que no pertenecen a la confraternidad evangélica. Los del Porque ese es otro 666, punto. ¿no eran? Los de Miranda. Vaya, aunque aquí mucha gente va a decir, wow, pero Honduras es un estado que en su constitución dice El libertad de culto. El libertad de culto. Hay libertad de culto. Entonces, ¿qué va a pasar con esto? Podrían estar abriendo una caja de Pandora. Correcto. Total, Por eso nosotros tomamos la decisión y bueno, el abogado Mauricio Torres Molinero, que presentó el recurso, nos ayudó, lo redactó y lo presentó, pues, y nosotros acompañamos esto y él es parte de la asociación también. Entonces, pero sí discutimos este tema y me decían, bueno, es que es caja china, esto es un distractor. Sí, pero si se da, realmente se abre una caja de Pandora, como lo decía, que no sabemos qué es lo que va a pasar, porque en este momento vos mencionabas, bueno, pero ¿y qué pasa con los testigos de Jehová? ¿Qué pasa con los del Islam? ¿Qué pasa con esto? Pero yo te digo, entre los mismos evangélicos hay conflictos doctrinales que podrían llevar en la escuela, inclusive hasta discriminación, segregación, bullying. Eso es lo que me preocupa. Todo eso podría llevar. No quiero ver en Honduras, si aquí hay ya de cualquier cantidad de tipos de crímenes en las calles, a mí no me gustaría ver aquí radicalismos por religión. Sí, no, estamos así de estar en un estado totalitario cristiano, sí, como en la Edad Media, ¿verdad? Igualito. Bueno, Entonces, pero no sabemos por cuál denominación va a estar dominado tampoco. ¿Eh? Pero ahí sí está un poquito más, ahí es la confraternidad evangélica, ¿verdad? Y la Iglesia Católica. Y la Iglesia Católica, mientras esté el cardenal Oscar Andrés Rodríguez ahí, ¿verdad? Porque en la medida en que tengamos unos líderes religiosos, que tengan unos líderes religiosos
que estén más conscientes de la realidad y que estén más del lado del pueblo, pues eso va a cambiar, ¿no? Es una cuestión de la persona. Además, creo que yo voy a apoyar un poco el criterio de René, y también voy a decir, yo creo que los diputados realmente no presentan las cosas, no sé con qué fin, no sé quién se las pone, pero no analizan, no piensan en qué es lo que están poniendo, no investigan en las consecuencias, no investigan ni siquiera el entorno social. Te digo esto porque, según el informe del Latinobarómetro del año pasado, que fue publicado en enero de este año, en Honduras, prácticamente la población, en cuanto a las creencias, tiene porcentajes como los que te voy a mencionar. El 38% de los hondureños son católicos, el 40% son evangélicos y el 21% o no tienen religión o son ateos. Entonces, no solamente se trata de atropellar los derechos de las personas que, digamos, profesan el Islam o practican el Islam o otro tipo de religiones. Y los que no creen en nada. Y los que no creen en nada también nos están atropellando. Somos el 21% de la población del país. Y ese es un dato que no creo que haya sido tomado en cuenta en el Congreso, puesto que la misma moción específicamente dice que solo 3 organizaciones prácticamente van a participar en las tales mesas de discusión: Confraternidad Evangélica, Iglesia Católica, Ministerio de Educación y la comisión de diputados que pongan para determinar la cosa. Ajá, ¿y los demás? Y la representación de los demás, y la democracia, la inclusión. Sí, claro. Entonces, no hay nada de eso. Sencillamente van a tomar las decisiones entre ellos. Y dentro de eso también va a haber un tipo de conflicto, porque hay cuestiones que la generalidad de las personas de repente desconocen. Los evangélicos y los católicos ni siquiera están de acuerdo en cuáles son los 10 mandamientos de verdad. Son diferentes. Los 10 mandamientos que profesa la religión católica según el catecismo son diferentes a los de los evangélicos. Yo tengo un cuadro comparativo, si lo podemos mostrar o acercar o frizar para que lo miremos, los tengo diferenciados. La mayoría se más o menos parecen, pero hay 3 o 4 que son diferentes y que doctrinalmente crean conflicto. Entonces, ¿qué va a suceder? Por ejemplo, cuando venga alguien evangélico y empiece a leer la Biblia dentro de la escuela y hayan niños católicos que sus padres profesan la fe en la Virgen y todo esto, y venga el evangélico y les diga que eso es idolatría, que es pecado y que están malditos por estar haciendo eso. Pequeño problema, ¿verdad? Menudo problema. Pues imagina usted todas las demandas por discriminación que le van a caer al Estado solo en los primeros meses, porque a un niño la profesora era cristiana y el niño era católico, y el niño dijo que quería orarle a la Virgen y la profesora le dijo que no. ¿Podría pasar eso en Honduras? Claro que puede Pasa pasar todos los días, pero imagínense Claro que que sea pasar. a partir de la moción de un diputado. O sea, le estamos pagando a ese diputado porque Para provocar problemas en vez de resolucionarlos, de solventarlos. Es grave esto. Esto es grave. Y me extrañan las demás bancadas, te diré también, ¿no? Porque bueno, una cosa es que venga alguien, se dispare y diga una tontería como esa, porque eso es. Y otra cosa es que vengan las bancadas y lo apoyen. Total. ¿Qué están haciendo los demás ahí? De acuerdo. Vamos a ir a una pausa comercial. Antes les dejo planteada esta idea. La moción en el Congreso Nacional estaba orientada a convertir o darle vuelta a esta vorágine en la que está sumida Honduras de violencia, de inseguridad, pérdida de valores, etcétera. Vamos a hablar de esto cuando volvamos del cambio comercial. ¿Les parece? Me parece. Vamos a una pausa. Esto es 1 a 1 con Inés Alvarado. No nos cambie. Seguimos en esta discusión polémica, porque hay puntos de vista. En este momento, yo les aseguro que usted me está mandando mensajes y en ese chat hay cualquier cantidad de opiniones. Juzgue usted, al terminar de dar los elementos aquí a estos caballeros, qué es lo que usted cree correcto. Vamos a la pausa. Volvemos enseguida. Continuamos en 1 a 1 con Ibis Alvarado, platicando sobre este tema, clases de Biblia o lectura de Biblia en la educación pública y privada en Honduras. Esa es la gran pregunta. Este grupo de caballeros ha introducido un recurso de inconstitucionalidad en contra de una moción presentada en el Congreso Nacional orientada a esto. La pregunta que dejábamos planteada en la atmósfera antes de ir a la pausa comercial era, se introdujo supuestamente esta moción
que ha generado este debate en el Congreso Nacional a razón de la situación que vive el país. René, tu opinión en relación a esto, a lo que supuestamente impulsa la presentación de esto en el Congreso. Bueno, en primer lugar pensaría que el diputado Tomás Zambrano está obteniendo algún beneficio político a partir de esto, ¿verdad? Si acaso de percepción, porque habrá un buen porcentaje de la población, no me atrevo a dar un porcentaje de cuánto sería, pero habrá algún porcentaje que esté de acuerdo con él. Y eso pues le podría hacer sentir a él como que está a las puertas de una reelección, ¿verdad? O ganándose pues el favor, ¿verdad? Adeptos, seguidores, etcétera. Exacto. Pero lo que el diputado Zambrano no logra ver es que efectivamente puede ser que gane algunos votos, pero va a perder otro montón, ¿verdad? De gente que no va a estar de acuerdo, de diferentes religiones que están quedando y siempre va a haber alguna que va a quedar fuera de esta discusión. Además, que lo que les motiva a este tema de, ¿verdad?, por la seguridad y por el bienestar y que los muchachos se encuentren en el buen camino, eso no funciona así, ¿verdad? Tenemos más que sobrada evidencia viendo los índices de violencia en el primer mundo, ¿verdad? Como hablando de Holanda, ¿verdad? Los Países Bajos, pues, y Noruega, Dinamarca, Suecia, ¿verdad? Finlandia, por ejemplo. Son de los países son de los países con menor credulidad en el mundo, ¿verdad? Son los países menos creyentes del mundo y son entre los más pacíficos. O sea que no es una cuestión de leer la Biblia, hay algo más que no estamos haciendo, algo que no se está haciendo en la formación de los niños en las escuelas y algo que no estamos haciendo como sociedad. El hecho es que aquí mismo en Honduras vivimos un gran número de injusticias, ¿verdad? Pobreza, desnutrición, falta de acceso a salud, la misma calidad del sistema educativo lo vemos, ¿verdad? Vemos un sistema educativo decayendo, que vemos un ministro de Educación que sardónicamente dice que los niños no tienen pupitres en las escuelas en Honduras porque las escuelas finlandesas no tienen pupitres, ¿verdad? Pero ¿cuáles son las condiciones de las escuelas finlandesas? De eso deberíamos estar hablando realmente, haciendo una evaluación a profundidad sobre los métodos, técnicas, contenidos, temas, herramientas utilizadas por maestros y maestras en el sistema educativo primario, secundario y también a nivel de educación superior. Evaluemos eso con relación al resto del mundo, a ver qué porcentaje de escuelas públicas en Honduras tienen internet. Eso deberíamos estar discutiendo, y que es internet abierto para las maestras, para los maestros y para los niños en la escuela para estar informados. O sea, no hay nada que inventar ya, ¿verdad? El internet funciona, se utiliza alrededor del mundo como una técnica de aprendizaje, como un método de aprendizaje, una herramienta para que los niños encuentren la información que ellos andan necesitando, ¿verdad? Los profesores se vuelven como orientadores en ese proceso, ¿verdad? Pero no, mejor leamos la Biblia, ¿verdad? Esa es la solución para el problema de educación en el país. Y el otro grave problema del tema de la violencia hay que entenderlo, es un problema estructural, es un problema que atraviesa toda la realidad del país, ¿verdad? Es como un eje transversal del país. Tenemos un grave problema de violencia. ¿Y cuáles son los orígenes de esa violencia? Bueno, la pobreza es uno de ellos, sin duda, ¿verdad? La corrupción es otro, también, sin duda. Y efectivamente las escuelas podrían jugar un papel muy importante en que no sigan elevándose los índices de violencia, sino que la gente aprenda a convivir, porque eso es en el fondo, ¿verdad? Una incapacidad de un sector de la población para convivir con el otro, ya sea porque tiene hambre o porque sencillamente no sabe cómo hacerlo. Somos una sociedad que lleva consigo una cultura sumamente violenta. Y no va a ser a través de la Biblia que esa violencia va a mermar. Está demostrado. Si tenemos un país donde hay más iglesias que escuelas, probablemente. Y no ha cambiado nada. O sea, cualquier actividad en este país que se realice, desde partidos de fútbol hasta sesiones en el Congreso, son iniciadas orando. ¿Y qué es lo que hacen en el Congreso? Encontrar nuevas y mejores formas de robarle al pueblo. Entonces, ¿de qué nos sirve que oren? ¿De qué nos sirve que lean la Biblia? Si en la práctica se convierten pues, sencillamente en personas que utilizan la religiosidad de la gente para que la gente diga amén, ¿verdad? Y se quede tranquilita, ya no sigue insistiendo sobre las cosas que le molestan, que le aquejan, que le hacen falta. Estamos realmente ante una situación
que pues, yo creo que ante la indignación que me provoca es que me da como risa también, ¿verdad? Porque es tan absurdo la estrategia, tan burdo, tan claramente utilizando el tema religioso para quedar bien con la ciudadanía, con el pueblo, y realmente lo que están provocando es un grave problema que para los padres de familia, para los profesores dentro de las escuelas. Ahora, no podemos negar que ya de por sí hay muchísima religiosidad dentro de las escuelas. ¿Qué es lo que tendríamos que detener para que no haya más violencia y que las escuelas sirvan para reducir los índices de violencia en el país? Hacer lo que ha hecho el primer mundo. ¿Qué son las escuelas en el primer mundo? Espacios de verdadero aprendizaje, de colaboración, donde los niños desarrollan muchas otras herramientas más allá de la memorización y la capacidad de sumar, restar, multiplicar y dividir. Los niños se convierten en artistas, son pintores, músicos, danzan, juegan fútbol, baloncesto, waterpolo, tienen piscinas, Eso es lo que deberíamos estar teniendo en las escuelas, viendo cómo mejoramos las condiciones de los edificios, de las estructuras en las que trabajan los niños, sí, y la mente, digamos la estructura mental con la que se trabaja con ellos, ¿verdad? Porque la escuela se convierte solamente en una herramienta para la obediencia. ¿Qué es lo que quiere la escuela? Que los niños sean obedientes, que usen el uniforme, que se peinen bien y que anden la ropa limpia. Pero el verdadero aprendizaje realmente... La academia está abandonada, según lo que tú... Pues para mí es... O la formación es que seguimos educando como que estuviéramos en el siglo XIX, pues ni siquiera en el siglo XX. Tenemos suficientes herramientas ahora mismo a la mano que con buen uso de los recursos de la Secretaría de Educación perfectamente podríamos satisfacer las necesidades de aprendizaje de una gran parte de la población. Pero como lo que quieren no es realmente que la gente aprenda, que sea libre a través del aprendizaje, que sea feliz, ¿verdad? Y que esté satisfecha por sus logros, por lo que puede hacer, por lo que ha aprendido a desarrollar a través de su propia capacidad de expresarse. Lo que quieren es gente obediente, borregos, ¿no? Y en eso la religión juega un papel fundamental. Carlos, ¿tu opinión? Muy similar, realmente. Me quedo con el término de que decía René, de lo que quieren es borregos, porque efectivamente, mira, el término del el tema de la violencia... Pero la religión no necesariamente te vuelve un borrego. No, a eso voy. A eso voy. El tema de la violencia en el país realmente es un tema que es multifactorial y multivariable. No podemos decir... Tiene su génesis en la exclusión que viven por supuesto millones de hondureños. Mira, esta semana, vamos a revolver un poco, pero esta semana nosotros hemos desarrollado una campaña en Facebook y uno de los eslóganes que salieron por ahí es la educación en las escuelas, la religión en las iglesias. Entonces, la gente nos decía, ¿va? Bueno, pero es que, ¿por qué dicen eso? No, porque la religión debe ser inculcada en la casa y etcétera, etcétera. Entonces me decía alguien, pero ¿y los padres en la casa que no saben cómo enseñarles la religión o sencillamente que no están en la casa? Entonces esos niños se quedan sin el aprendizaje de los valores y que se los enseñen en la escuela. Entonces vengo yo y me traigo para acá y digo, bueno, ¿y por qué no están los padres en la casa? Muy probablemente, y en un montón de casos, esos padres están en Estados Unidos porque se tuvieron que ir huyendo de la situación del país y efectivamente abandonaron a sus hijos acá. Probablemente alguien se los cuida, no se los cuida como los cuidaría un padre, y ellos están trabajando en Estados Unidos. Entonces esta gente se descarría y empieza toda la vorágine de violencia. Puede ser un factor. Entonces eso significa que el problema no es exactamente los valores cristianos o religiosos que estén por ahí. Por otro lado, hay estadísticas en el mundo que señalan que los países entre más religiosos son, más violentos se vuelven. Hay estudios que ya hay sobre eso. Tengo un estudio aquí de la Fundación Carolina, por ejemplo, que ellos se van a la discriminación de las mujeres, porque también se ha encontrado de que el tema religioso va y genera violencia de género, violencia contra la mujer. Entonces, ¿a cuál violencia nos estamos refiriendo? Y entiendo que por el término borrego, retomo esa parte, de que el diputado Zambrano de repente, o los que lo apoyaron,
entienden de que poniendo más valores, pues disminuir la violencia significa que están criando un ser humano más dócil, no borrego, pero sí más dócil. Pero entonces esa docilidad, ¿para qué va a servir? Para aceptar la situación en la que estamos y decir, no, bueno, es que Dios así nos quiere tener, o decir, no, que los pobres heredan el reino, o decir otra cosa de aceptación de este sufrimiento, mientras ellos, que sí saben lo que están haciendo, se aprovechan de esa situación sin ninguna persona que sea de repente capaz de reclamarle frontalmente, o capaz de decir, no, ya basta de la corrupción, ya basta de esto, ya basta de que los padres de los niños se tengan que ir a Estados Unidos y los dejen abandonados acá, ya basta de que en las escuelas no tengan ni pupitres ni nada de esto, y que se justifique con una cuestión de pobreza inculcada desde el ámbito religioso. Entonces, ¿qué docilidad es la que andamos buscando? La docilidad de los criminales para que no sean dañinos a la sociedad, o la docilidad de la sociedad para que ellos puedan obtener sus fines económicos y políticos. ¿Dónde queda el precepto de que, porque es un precepto, ¿no?, que está en la sociedad hondureña, de que las religiones en Honduras representan esa barrera moral? Bueno, deberían representar esa barrera moral. Pero esa es como la pretensión del estamento religioso en todo el mundo, pues, o sea, eso es lo que se entiende. Que derivamos una moralidad, el origen de la moralidad, que son el origen de la moralidad, ¿verdad? Que derivamos a partir de eso. Y eso no es cierto, pues, o sea, yo no necesito los 10 mandamientos para saber que robar es malo, pues, o sea, lo reconozco. Cuando alguien me quita algo me molesta, ¿verdad? Esto no debería estar bien, ¿verdad? O que matar a alguien es malo. Hay otras formas de alcanzar como otros tipos, otros niveles de moralidad, ¿verdad? Que es además un tema muy interesante dentro de la psicología. Estudiar el desarrollo de la moralidad de las personas, porque no se trata tanto de lo que la persona hace como tal, sino cómo razona sobre las cosas que hace. Porque si una persona dice, no, yo no mato porque me voy a ir al infierno, tenemos un asesino en potencia ahí, ¿verdad? O sea, está como así de que pierda los estribos, porque igual todos somos pecadores, ¿verdad? Sí, entonces vuelve como una especie de justificación de la conducta negativa. Porque somos pecadores, igual Dios me perdona, etcétera. Pero también hay quien mata para ganarse el cielo. También, ¿verdad? Sí, la Guerra Santa, por ejemplo, ¿verdad? Efectivamente. Es un poco contradictorio eso. Y yo insisto, tenemos demasiada evidencia para estar asumiendo que este es el tipo de solución que amerita, ¿verdad? Que necesita el país. Hay sobradas investigaciones y una búsqueda rápida en Google Academics le va a arrojar a usted cualquier cantidad de datos que demuestran que no hay una correlación positiva entre religiosidad y conducta no violenta. Hay algo que nos queda claro hasta este momento aquí. Yo estoy platicando con dos personas que son ateas. ¿De acuerdo? Yo soy ateo. Okay. Estamos de acuerdo. Sí. Pero también tenemos que respetar la opinión de la gente que es cristiana, que sus valores están formados en lo que es la religión, y que no están en contra de que la Biblia se lea, o que metan la religiosidad en la educación. Es que, ojo, es que hay también en el sector, sí, claro, en el cual me incluyo yo, porque yo les contaba fuera de cámaras antes de que empezáramos de que yo me congrego en una iglesia. Es correcto. Y que para mí Dios ha sido importante en mi vida, y lo sigue siendo. Pero creo que la educación debe ser laica. Y yo quiero que sí me dejes aclarar ese punto, porque en algunas conversaciones que hemos tenido con personas y otros, nos dicen, bueno, pero es que ustedes están en contra de eso de la Biblia porque como son ateos. Entonces, por eso les planteaba yo esta situación. Pero lo que yo quiero aclarar ahorita es que nosotros, el planteamiento nuestro más bien está defendiendo la fe tuya, está defendiendo la fe de las demás personas, está defendiendo el derecho que tiene la gente a creer en lo que quiera creer y a pensar en lo que quiera pensar. Y que sus hijos no sean adoctrinados en las escuelas. Y que tus hijos no sean adoctrinados con una fe que vos no profesás y no querés que sea inculcada. Entonces, el laicismo existe por eso, para respetar esa variedad o diversidad de creencias que hay, que no hayan esos choques. Entonces, en el caso de nosotros, lo que estamos haciendo es precisamente eso. Es cierto, somos ateos, pero
no es que estamos queriendo promover un ateísmo tampoco, sino ponemos una iglesia atea, como me decía alguien por ahí, sino es la igualdad que tienen todas las creencias y la libertad que tiene la persona para escoger lo que quiera creer. Carlos, René, mucha gente cree que esa igualdad que ustedes proponen puede atropellar muchas ideologías, muchos sentimientos. Lo que puede atropellar son las ventajas que tienen algunas ideologías y sentimientos en este país, pues, como las iglesias que no pagan impuestos, ¿verdad? Tienen negocios ahí puestos, escuelas muy exitosas, muy... Es que yo siento, ¿sabe qué es lo que percibo? Y lo que he percibido a lo largo de... Yo no comulgo con las cúpulas de las iglesias, les voy a ser honesto, ni con la de la iglesia evangélica ni con la de la iglesia católica, eso yo lo tengo bien claro. No comulgo con las cúpulas, con ninguna de ellas. Y siento yo que ellos han provocado, si ustedes quieren ponerle un calificativo, una pérdida de credibilidad o de fe. Sí lo han hecho. Ellos lo han provocado. Y luego nos culpan a nosotros. Eso es lo que yo siento, en mi opinión particular. Y por eso escucho expresiones como la tuya de decir, no, es que se pueden aprovechar. Claro. No, si nosotros especulamos, seguro ya alguien compró un montón de Biblias para venderlas. Y andan viendo dónde las van a colocar después. O por el otro lado, ya tiene listas las planillas de gente que van a contratar. ¿Qué Biblia va a ser? ¿La católica o la evangélica? La que gane. La católica tiene 5 libros más que la evangélica, por ejemplo. 8 libros más que la evangélica. La que gana el pugilato en la mesa. Es que esa mesa no es de diálogo. Bárbaro. Esa mesa no es de diálogo, es una mesa de negociación. Es diferente. Sí, se van a distribuir como zonas, ¿verdad? Entonces, no, la zona tal y tal van a ir... ¿Y ustedes realmente creen que eso pasa en el Congreso? Bueno, esperamos que no. Esperamos que Dios los ilumine. No, en serio. Miren, yo lo único que le puedo decir sobre eso es que yo creo que puede pasar cualquier cosa en este Congreso, porque ya lo hemos visto, ¿verdad? Si beneficia a las cúpulas de alguna manera, lo van a hacer. Ya, o sea... los artículos pétreos son solo un recuerdo que tenemos. La Constitución es decorativa y el Congreso está aquí para, digamos, asegurar el mandato de Juan Orlando Hernández, pues. Y esta es una acción que hace que los nacionalistas queden ahí como, ay, nosotros somos cristianos y amamos a Cristo y estamos ungidos por la sangre de Cristo. Eso se llama utilizar la religión con fines políticos. Y eso es manipulación de las masas. Y la gente no es tonta. Hemos estado en otros programas. Las dictaduras. Hemos estado en varios programas de televisión. Ahora venimos de un programa donde Carlos estuvo debatiendo con 2 personas y se abren las llamadas y la gente está de acuerdo con nosotros. Es decir, gente creyente. Ayer tuvimos un papá mormón, ¿verdad? Que dice, yo el primero, pues. Tengo miedo, dice. Tengo miedo. Dijo, pues tengo miedo porque mi hijo, ¿qué va a pasar? Pues, ¿qué le van a ir a decir a mi hijo? Cosas con las que yo no estoy de acuerdo. También llamó una mamá cristiana en un programa de ayer también diciendo que ya le había pasado a su hijo. Estando en una escuela privada, evangélica, cristiana, su niño de 3 años le preguntó a la maestra que quién hizo a Dios. Y la profesora lo quería expulsar al niño. Imagínense. Y el niño estaba haciendo una pregunta inocente, ¿verdad? Curiosidad porque el niño es inteligente y la gente inteligente hace preguntas, ¿verdad? Entonces el niño preguntó, ¿verdad? ¿Y quién hizo a Dios? De hereje lo quería, ya lo iba a quemar en la hoguera, ¿verdad? O sea, si hubiera sido la edad media, ese niño lo hubieran degollado vivo hasta que aceptara a Cristo, ¿será? Y esa es la realidad, esa es la cultura en la que vivimos. Estamos realmente viviendo algo muy cercano a la edad media. Yo mencionaba al inicio, Iris, de que como asociación nosotros discutimos el tema y pensamos, esto es una caja china, pero ojo, que puede ser aprovechada en el caso de que lo impongan. Fíjate, entonces, eso estaba pensando yo en ese momento. ¿Qué ganan las cúpulas de las iglesias con esto? Y pensaba aún más allá. Validación. Pensaba aún más allá y decía yo, ¿no estará el régimen del usurpador pagándole un favor a un poder fáctico que lo legitimó? Hace unos cuantos meses Costa Rica corrió un gran peligro. Sí. Casi gana un fanático religioso la presidencia. ¿Por qué? Porque los religiosos evangélicos lo que están haciendo en Latinoamérica es casi como un plan orquestado para incrustarse en las cúpulas de poder. Y en Estados Unidos también. Lo vienen haciendo desde los 80s. Entonces, ¿qué ganan? Pues eso. No pagar impuestos.
no pagar impuestos, incrustarse en las cúpulas de poder. De hecho, pero de hecho ya está. No, pero con Eso poder, son con poder fáctico, bueno, o sea, sostenerlo, son- pues, son- sí. sostenerlo. Por eso yo me preguntaba, ¿le están pagando el favor Bueno, pero- a este poder fáctico de legitimarlo Mira, en el poder? yo me voy a meter No. a un problema en este momento, bueno, y René conoce creo que muy bien el tema, el Opus Dei. ¿Cuál es, por ejemplo, la idea de que José María Escrivá de Balaguer y este señor fundar el Opus Dei? Claro. Que era sostener la dictadura franquista. Correcto, ¿cierto? correcto. Y que la iglesia continuará con el poder que tiene. Entonces me Y lo- decís, que ganan, históricamente ya están los Y ejemplos. de hecho los cuadros del Opus Dei en el mundo entero están muy bien colocados. O sea, Ordinariamente sí. no. Eso así es. Opus Dei, por eso me estamos Sí, es que el Opus Dei. Sí, es que el Opus Dei. Este fue Conoce. el Opus Dei, René, y este fue evangélico. Entonces yo ya conozco más o menos ese discurso, ¿ves? Sí. Me quedan exactamente 5 minutos para concluir el programa. Un mensaje final, Carlos. Pues, de nuevo, gracias por la oportunidad, por abrir estos espacios, por generar estas discusiones que abren la mente de las personas y de alguna manera, pues, nosotros tratamos de influir un poco en esta apertura mental, no en las creencias de la gente, en la apertura mental para que la gente piense. No tiene por qué sentirse la gente que cree en Dios insultada. por No, este tipo de debate, tampoco. No, de hecho recalco el punto de que nosotros estamos en una posición en la cual defendemos las creencias de los demás. O sea, nosotros abogamos porque todas las personas tengan el mismo derecho a creer en lo que quieran creer. Entonces, ya para terminar, esa es la posición de la Asociación Libre de Pensamiento de Honduras, defender la laicidad del Estado de manera que ninguna religión o denominación de alguna religión tenga una ventaja sobre las demás que pueda mancillar los derechos de otras personas. René. Bueno, en esa misma línea yo quisiera leer algo. Es interesante porque es Tiene que un minuto. ya le dieron como 4. Bueno, hemos entrado en contacto con el Foro Intereclesiástico de Honduras en esto. Esto solo para aclarar el tema de que no es que queremos que la gente deje de creer o que se quemen las Biblias o que hay que destruir iglesias. No creemos eso, realmente creemos que cada quien tiene que tener el derecho que le asiste por ley de ejercer su religiosidad, su práctica espiritual como quiera. Y entonces voy a leer esto que escribe José Alfredo Padilla, que es el presidente del Foro Intereclesiástico de Honduras. Dice, el Estado laico es incluyente de todos los ciudadanos de todas las ideologías, culturas y religiones que se integran en él. Todas las instituciones son respetadas, se vive el Estado de Derecho, la aplicación de la justicia no es selectiva y la distribución de la riqueza pública es equitativa. Cuando se le otorga algo a un grupo religioso, se le otorga a todos. No hay preferencias ni privilegios al respecto, y del mismo modo se castiga sin distingos al que se atreve a romper el Estado de Derecho. El Estado laico es democrático, es el Estado ideal, es el que puede salvar a la humanidad, y aquí recuerdo que estoy citando, ¿verdad? Estas no son mis palabras. No se aleja de Dios, más bien respeta los derechos a escoger la religión para vivir en valores morales y espirituales que distinguen al ser humano. Esto es una persona creyente. Excelente. Y no es ateo. Y No es ateo. René Centeno, muchas gracias. Mucho gusto. Así que, Carlos. muchas gracias. Ahora me voy a despedir yo diciendo, yo tengo a Dios en mi vida y soy un mejor ser humano de lo que era antes de conocerlo. Si usted lo cree, hágalo. Si usted cree que Dios le va a cambiar su vida, crea en Dios y acéptelo. Así de sencillo. Pero las cosas del Estado son las cosas del Estado y las cosas de Dios son las cosas de Dios. Así de simple. Nos encontramos mañana en otro programa de 1 a 1 con Ibis Alvarado. Gracias por siempre estar pendientes de nosotros y ser cómplices nuestros en esto de hacer periodismo. Por hoy es todo. Con permiso, buenas noches y que Dios les bendiga.